su... Mm. Eh, Antes de empezar, Ismael, yo tenía, bueno, agradecer, primero darle la bienvenida desde Uruguay a todos los que están asistiendo a este séptimo seminario permanente. Después agradecer en nombre de mi colega, el doctor Portas, y en el mío, al doctor Palma, que siempre nos invita a participar a este encuentro y que yo creo que se está volviendo cada vez más interesante de todo punto de vista para intercambiar información e incluso dentro de todo Iberoamérica, ¿no? Que eso es Ujú. siempre lo que más interesa. Y en segundo lugar, hablar de la temática que vamos a presentar con el doctor Porta. Es una especie de saga, y acá me voy a a lo cinematográfico, así como había distintas versiones de Misión Imposible, nosotros en realidad tomamos el tema de la universidad. ¿Por qué digo Mm. retomamos? Porque en la última sesión habíamos hablado de la universidad en la época de la última dictadura. Ahora vamos a hablar de la universidad en la época de la dictadura del doctor Terra, ya por 1933. Y bueno, Ujú. ya para empezar, Ismael va a empezar allí. Deberíamos presentar la imagen de León de la Golden Metro, pero por una cuestión de los derechos de imagen nos quedamos con esta filmina. Ismael. Muy bien. Ujú. Sí, la verdad que los derechos de autor en este momento, y además si va a salir en YouTube, no queremos que nos bloqueen, ¿no? Una simple, acá, una simple introducción, ¿no? Es bastante texto, pero bueno, como va a quedar grabado, si alguien lo quiere leer en profundidad, simplemente que pause y lo tiene ahí el texto, va a haber una serie de documentos después a continuación, pero simplemente queríamos hacer el vínculo con lo que habíamos visto en la ocasión, en el evento anterior, con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esto es el testimonio del rector de 1973 de la Universidad de la República, el contador Samuel Lichtenstein, hablando acerca de lo que él preveía que iba a ser la intervención o la relación de la universidad con la dictadura militar de 1973. Y al final, digamos, Samuel Lichtenstein, ahí tienen la foto, en algún punto llega a decir que la idea que él tenía se basaba un poco en lo que había sido las relaciones de la universidad con el gobierno de facto, la dictadura de Gabriel Terra en 1933, ¿no? Entonces estaba presente 1933 en la mente de los en 1973. Acá tenemos el otro testimonio en este caso, de Horacio Casinelli Muñoz, este sí, catedrático de nuestra casa de estudio de la Facultad de Derecho, llegó a ser catedrático de Derecho Constitucional durante muchos años. En aquel momento, en 1973, Casinelli Muñoz era el asesor letrado, el abogado de la Universidad de la República, y justamente lo que dice, ¿no? Es que también él tenía un poco en mente la idea de que reeditar la misma relación que había tenido la universidad en 1933, 34 y 35 con el gobierno de facto del doctor Terra. O sea que estaba presente en la mente de los actores de 1973 el golpe de estado de Gabriel Terra. Entonces nos pareció interesante ya que ¿no? de los testimonios de quienes estuvieron en primera línea en la relación de la universidad y el gobierno de facto en 1973, indagar o profundizar en lo que realmente fueron las relaciones, más allá de la idea que estos actores tenían de lo que habían sido las relaciones, indagar un poco más a fondo en lo que realmente habían sido efectivamente esas relaciones entre el gobierno de Terra y la Universidad de la República, y eso es un poco lo que motiva esta charla que estamos teniendo en este momento. Y por último, antes de darle la palabra a Carlos, después retomo yo nuevamente, este es el doctor Alberto Pérez Pérez, que en aquel momento, en 1973, era decano de la Facultad de Derecho,
que tuvo una reunión con el entonces ministro del Interior, ministro de la Policía, el coronel Néstor Volentini, y según Pérez Pérez, el coronel Volentini le había dicho: nosotros no queremos tener problemas con la universidad. Si ustedes se encargan de mantener el orden, no queremos la intervención. Eso internacionalmente no es bueno. Como una especie de señal o como una especie de testimonio de que desde el gobierno de facto del 73 también estaba un poco esa idea de reeditar lo que había sido la relación de 1933, o por lo menos es la idea que deja un poco. Y bueno, y spoiler alert, no terminó así. El 28 de octubre del 73, efectivamente el gobierno de facto interviene la Universidad de la República, por lo que no se reeditó la situación que se había dado en el 33, 34 y 35, que el gobierno de facto dejó a la universidad sin intervenir, pero bueno, eso viene más adelante. Carlos. Muy bien. Antes de hablar, meternos en el tema de la universidad, una contextualización que no va a ser ajena a todos los participantes. Nosotros tenemos que hacer mención a dos crisis, la del año 14 y la del año 29. Esas crisis tuvieron, supongo, impacto en sus países. En Uruguay tuvieron impacto, tuvieron beneficios y desventajas. Para nosotros, la guerra del 14 trajo cambios sustanciales porque hace que triunfe todo lo que nosotros llamamos frigorífico en el marco de las exportaciones. En el Uruguay se adopta finalmente el fuel oil como uno de los combustibles y hay un incremento en el uso de automóviles, maquinaria agrícola, perdón, maquinaria agrícola y otras cosas más. Mientras tanto, también, como bueno, Estados Unidos y Gran Bretaña competían por abastecernos. En octubre del 29 explota la crisis económica con la quiebra de la Bolsa de Valores en Nueva York y eso provoca, ¿verdad?, tremendos efectos en todo el mundo occidental. Si bien en 1930 en Uruguay festejábamos nuestro primer centenario de la Constitución, nuestra primera Constitución es 1830, ya a partir de ahí estamos perdiendo todos esos momentos de crecimiento y confianza que tenía el país a consecuencia del gobierno de José Valle de Ordóñez, con todas las mejoras que había introducido. Ahí ya empieza un declive. En 1930 ya en Uruguay se desata una crisis económica porque se deja de exportar materias primas y el tema de los precios pierde valor el peso, ¿no? Pero también interín en todo eso, en 1930, esto sí nos interesa, ganó las elecciones y resultó presidente de la República el doctor Gabriel Terra, que era del Partido Colorado. Pero había un problema allí. Nuestro poder ejecutivo en aquel entonces tenía dos cabezas, ¿no? El presidente de la República y por otro lado estaba el Consejo Nacional de Administración, compuesto por 9 miembros, 6 del partido más votado y 3 del segundo, que ese consejo se ocupaba de los asuntos económicos y financieros del Estado. Si bien el presidente había sido candidato gallista, en ese momento se había alejado. Por lo tanto, allí había una lucha de poderes entre esos dos partidos, los partidos tradicionales. Allá por 1933, acabamos a la fecha, por iniciativa del doctor Terra, que era el presidente, con ayuda o con el consentimiento de Luis Alberto Herrera y Pedro Manini Ríos, figuras destacadas de los partidos, el 30 de marzo de ese año se decide que sería bueno dar un golpe de timón, ¿no?, al país, ¿no?, con esa frase. Entonces, el doctor Terra envía al Parlamento una serie de medidas extraordinarias que según él se adoptaban en vista que el 8 de abril iba a haber un acto político. Entonces él, para evitar en ese acto político sabotajes, crímenes y desórdenes, manda al Parlamento, en vista al 8 de abril del 33, esa serie de medidas. Mientras el Parlamento está estudiando esas medidas, el presidente y el gabinete se instalan en el cuartel de bomberos. Cuartel de bomberos como hay, supongo, en todos los países. Y en la madrugada del 31 de marzo, la Asamblea General, por amplia mayoría, exhorta al Poder Ejecutivo a que deje sin efecto esas medidas que había tomado. Por lo tanto, el 31 de marzo, al otro día de 1933, Terra decreta disolver las cámaras y crear una junta de gobierno para que asesore al Poder Ejecutivo y desempeñe las funciones del legislativo.
también disolvió los directorios de los entes autónomos, a excepción de que después Ismael va a decir. Entonces, el presidente Terra, instalado del cuartel de bomberos, manda a disolver las cámaras. Contó solamente con el respaldo de la policía. Oh, sorpresa, el jefe de policía de Montevideo era su cuñado. Ahí no había ningún problema, estaba totalmente respaldado de todo punto de vista. Entonces, ese 31 de marzo, nosotros podemos decir que el presidente de la República consuma un golpe de Estado prolijamente preparado con anterioridad porque tenía el consentimiento de sectores conservadores del país. La opinión mundial se asombra de esa forma de dar golpe de Estado porque yo supongo que en todos los países de ustedes el cuerpo de bomberos es un cuerpo efectivo de civiles y voluntarios. Bueno, pero el Uruguay, ajeno a muchas cosas, se dice que al otro día fueron al Estadio Centenario, uno de nuestros lugares de fútbol más grandes, a un partido por el campeonato uruguayo más de 20.000 personas. O sea que un día hace el golpe de Estado, al otro día van 20.000 personas al Estadio Centenario. Que ese campeonato uruguayo en realidad tuvo una característica que el día de hoy se sigue mencionando como el campeonato más largo, porque empezó en el 33 y terminó en el 34, a consecuencia de todo esto. Pero terminó. Eso fue lo importante. Bien, Terra ya instalado en el cuartel de bomberos, desde allí empieza a recibir funcionarios y delegaciones, ¿no? E incluso él desde allí dice que va a ser presidente porque fue electo por la ciudadanía hasta el 1 de marzo del 35. Nace así un nuevo ciclo político que ellos lo denominan la Revolución de Marzo, porque ocurrió en marzo, o el movimiento marxista. No tiene nada que ver con los marxistas, pero porque era en el mes de marzo. En esa época, durante el año 34, y acá viene lo novedoso de la Constitución, se organiza para aprobar una nueva Constitución. Nuestra Constitución era de 1918 y durante todo el año 1934 se hace todo el proceso de citar una asamblea constituyente, de hacer un plebiscito para la aprobación y se aprueba un nuevo texto constitucional el 19 de abril de 1934, con unas características muy importantes. El Poder Ejecutivo pasa a ser de una sola persona, aparecen los gobiernos departamentales con las juntas departamentales, se establece el voto secreto y obligatorio y además se reconoce el derecho de sufragio a la mujer. En realidad, innovó esta nueva constitución todo lo referido a los derechos fundamentales que antes no lo teníamos en las anteriores constituciones. Y para finalizar con esta introducción y darle la palabra a Ismael, esta dictadura en realidad se diferenció de otros regímenes autoritarios de la época. En esa época en América todos pasaron por esos regímenes autoritarios, no autoritarios, etcétera, etcétera. La dictadura en esta época en el Uruguay incluso la sociedad le había puesto el nombre de dicta blanda, porque si bien no se legalizaron partidos políticos, sí hubo otros ataques, como la libertad de expresión, etcétera, etcétera. No tuvo la dureza o la crudeza que que tuvieron las otras dictaduras de Iberoamérica, pero sí no dejó de ser una dictadura. Y ahora le doy la palabra a Ismael para que termine. Bueno, siguiendo con esta historia, digamos, ¿no? Acá pasaron un poco rápido algunos documentos que entiendo que pueden llegar a ser interesantes, insisto, lo pueden pausar en cualquier momento, ¿no? Acá tenemos los entes autónomos. Nosotros recordemos que la Universidad de la República en aquel momento era la única universidad de la República Oriental del Uruguay y es considerada un ente autónomo. Los argentinos creo que le llaman entes autárquicos y algún otro colega capaz que los conoce con ese nombre. En 1930, el 31 de marzo, por eso son los marxistas, con Z, de 1933, se declaran disueltos los directorios de los entes autónomos, pero por algún motivo la Universidad de la República se entiende que está ajena a esta cuestión, por más que era un ente autónomo, que tenía algún tipo de control por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo envía esta carta y le dice, bueno, ustedes mientras sigan, y es interesante algunas partes, ¿no? Solamente la cuestión de la enseñanza, solamente no se metan en más cuestiones, solo se tienen que dedicar a la cuestión educativa, a la enseñanza. Bueno, ahí hay un claro mensaje de no nos ataquen a nosotros y nosotros
de alguna manera les damos oxígeno para que sigan siendo autónomos. ¿Cómo responde la universidad al movimiento marxista, al golpe de Estado, a la dicta blanda? Porque el golpe bueno va a ser el que va a dar después, una década después prácticamente, el cuñado de Terra, Alfredo Valdomir. ¿Cómo responde la universidad? Bueno, este es Luis Arco Ferrán, era el catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, luego llegó a ser decano, aunque nunca logró asumir porque falleció a los pocos días de haber sido designado. Pero esta es la clase inaugural de Luis Arco Ferrán en 1933, ¿no? Y vean, Arco Ferrán dice la doctrina del movimiento marxista y la cátedra de Derecho Constitucional. ¿Y qué le contesta Arco Ferrán a el gobierno marxista? Recordemos lo que dijo Carlos hace un instante. Regía en aquel momento la Constitución de 1918, una constitución a la cual en parte también se la culpaba por la crisis económica, ¿no? Cada vez que hay una crisis económica, no importa que haya sido en Nueva York, uno le echa la culpa al gobierno local y el gobierno un poco se sacó el lazo diciendo, bueno, esto es culpa de la Constitución, hay que reformarlo. Era muy difícil reformar la Constitución, por lo que Terra acude a la idea de la soberanía popular. ¿Qué es esto de la soberanía popular? La idea de que, bueno, nosotros podemos dar un golpe de Estado, borrar de un plumazo la Constitución vigente, aprobar una Constitución nueva y someterla a votación popular. Y si la votación popular decide aprobar la nueva Constitución, queda todo, digamos, hacemos tabla rasa, por decirlo de alguna manera. Arco Ferrán, desde la Cátedra de Derecho Constitucional, es decir, desde la Universidad de la República, le contesta y le dice, no, eso no es así de ninguna manera, usted está haciendo una mala lectura de Rousseau, ¿no? De la voluntad general, y le dice, la soberanía existe radicalmente en la nación y no en el pueblo, es decir, el pueblo, el cuerpo electoral, no puede desconocer una constitución anterior y votar una nueva porque se le antoja, ¿no? Tiene que seguir los procedimientos establecidos en la constitución anterior. Claramente esto es, diríamos, en mi barrio diríamos una mojada de oreja para el movimiento marxista, ¿no? Porque básicamente está tirando por tierra todo el andamiaje doctrinario, todo el andamiaje que sustentaba filosóficamente lo que había sido el golpe de Estado, ¿no? Es decir, la universidad claramente en contra del golpe. No lo mencionamos acá, pero quien era el decano de la Facultad de Derecho en aquel momento era el doctor Emilio Frugoni. Frugoni fue el primer diputado socialista del Uruguay, o sea que fíjense ustedes la importancia que tenía Frugoni en aquel momento, fue destituido, privado de libertad, etcétera, etcétera. Respuesta del gobierno y me avisan porque pusimos más de lo que, mordimos más de lo que podíamos tragar, así que me avisan cuando se me acabe el tiempo, porque si no yo me voy hablando de estos temas. La respuesta del gobierno se aprueba a fines del 33, se publica el 19 de marzo del 34, la nueva ley orgánica de la Universidad de la República. Pero vean ustedes lo que son las relaciones entre la universidad y el gobierno de facto, que la universidad seguía sin estar intervenida. La universidad envía una delegación, el Consejo de la Universidad aprueba enviar una delegación a hablar con el Ejecutivo para modificar o para que se derogue esta ley, y el Ejecutivo le contesta que va a revisar la ley aprobada y que va a suspender, ¿no? La suspensión de los artículos 6 y 10 de esta ley. O sea que, a pesar de que la universidad había iniciado unos embates contra el gobierno de facto, el gobierno de facto de última también reconoce la importancia de la universidad y establece esta especie de diálogo, le impone una ley orgánica, la universidad se resiste, envía una comisión y el gobierno de alguna manera la escucha, sustentando un poco esta idea de dicta blanda, ¿no? Que hablábamos hace un ratito, ¿no? Es decir, no deja de ser llamativo, ¿no? Más allá de que dio un golpe de Estado utilizando los bomberos, esta especie de diálogo constante entre la academia y el gobierno de facto. Y acá, simplemente un dato anecdótico de chusmerío histórico, ¿no? El consejo de la universidad aprueba dice por ahí, ¿no?
casi por unanimidad, solamente uno se opone, aprueba un homenaje al destituido decano de la Facultad de Derecho, el doctor Emilio Frugoni, y justamente el único que vota en contra dice que esto tiene un carácter eminentemente político, lo cual, sí, grandes profetas de lo obvio, tenía un carácter eminentemente político de la universidad de rescatar, digamos, a quien había sido destituido por el gobierno de facto. Y acá, digamos, termina un poco esta relación entre la universidad. Recordemos, la universidad nace en el Uruguay en 1848, estamos festejando los 175 años este año, y la universidad nace como una universidad al estilo francés, tenía educación secundaria, primaria y terciaria. La educación primaria se la quita el gobierno de la Torre, que podríamos hacer otra, digamos, aumentar esta saga, como decíamos al principio, y ver las relaciones entre la dictadura de la Torre y la Universidad de la República. Y Terra en 1933 un poco hace lo mismo y le quita a la Universidad de la República la enseñanza secundaria, es decir, la debilita institucionalmente porque le quita una de sus potestades, la debilita presupuestalmente porque todo su presupuesto, sus funcionarios, etcétera, de secundaria pasan a otro ente autónomo distinto, y bueno, de alguna manera esta es como la venganza o como la cuestión última de esta Vale. relación tan tensa y difícil. Y me quedo, para Estamos en el terminar, ya sé que tiempo. me excedí de tiempo, pero me quedo con esta reflexión última que hacía Casinelli Muñoz de que la opinión pública era en ese momento muy distinta a la de la época de Terra. Estamos hablando del 73, ¿no? Es decir, el golpe de Estado del 73, y dice que la opinión pública del 73 era muy distinta a la del 33 y que había habido una campaña de desprestigio hacia la universidad que comenzó en la década de los 60 y que quizá fue la que sustentó la intervención del 28 de octubre del 73, que no pudo darse en 1933. Es decir, la universidad contaba con apoyo social en el 33, opinaba Casinelli Muñoz en el año 2003, ¿no? Y la reflexión final que les dejo es, la historia nos deja alguna lección, hay una campaña de desprestigio actualmente hacia la UDELAR, acá simplemente Universidad de la República, la sigla es UDELAR. Acá les dejo un par de imágenes que uno piensa, hay una campaña actualmente de desprestigio, la universidad, la UDELAR, hay quienes la llaman la URSS-DELAR, ¿no? Un juego de palabras ahí. Simplemente esa reflexión final, perdón que me extendí Ismael, unos minutos, pero perdona. quería hacer Y esta esto, reflexión. sí, Ismael, Sí, vuelve a la imagen, por favor, a la diapositiva recién, a la acá, anterior. sí. ¿Esto, esto es reciente? ¿Esto es de ahora? Estos sí son cuentas actuales, una la saqué De de ahora, Reddit de este año, y del año otra es de pasado. Twitter. No Ya, recuerdo la fecha pero sí, actualmente, hace un par de semanas en un curso que estoy haciendo dije algo de la UDELAR y me contestaron la URSS DELAR, o sea, es algo que ya, están dando en las redes sociales. No recuerdo, estas dos imágenes no las mm, recuerdo, pero es algo que está actualmente. Simplemente esta reflexión de Casinelli. Hubo una campaña de desprestigio en los 60, hay una campaña de desprestigio hoy, no lo sé, no lo puedo decir, pero una reflexión de lo que nos deja la historia. Y simplemente para terminar, un agradecimiento a Jaime Zapolinski, que es el catedrático actual de Derecho Constitucional, que me facilitó bastante material de esto, y a Natalia Balado, que es la encargada del archivo de la facultad, que me tuvo que soportar varias horas revolviéndole los papeles todo lo que ella tenía tan prolijito armado, yo se lo desbaraté en un rato y me parecía que merecía un agradecimiento. De mi parte ha sido vale. todo.